Estimados aspirantes, esta exposición pretende mostrar algunas ideas de lo que es la actividad histórica desde sus orígenes hasta la actualidad, así como sus principales problemas, sus concepciones y el terreno profesional en que se desenvuelve el profesional de esta disciplina. Al interior de la historia existe una gran variedad de opiniones sobre su orientación y se plantea la necesidad del estudio crítico de los modelos necesarios para construirla. En nuestra escuela, la historia que se imparte aborda todos los elementos del desarrollo humano, como la cultura, la sociedad, la economía y la política, a partir no solo de la corta duración, sino también de la mediana y larga duración. En 3 unidades temáticas se abordará el módulo correspondiente a la licenciatura en Historia de la ENA. La primera unidad, que corresponde al desarrollo del quehacer del historiador, abordaremos su origen. La palabra historia está ligada a la memoria, entendida como la acción de guardar y transmitir recuerdos. Para algunos historiadores, el pasado, tanto individual como colectivo, se vuelve accesible solo a través de la memoria. Esta accesibilidad está representada por las actividades del historiador cuando interroga a la memoria colectiva como fuente de información. Se trata de indagar, conocer, interpretar y elaborar explicaciones de los hechos pasados. La principal forma de transmisión de la memoria en tiempos antiguos se daba a través del lenguaje hablado. Este era el principal medio de transmisión de la memoria sobre los orígenes de los colectivos humanos. Tiempo después, tanto el invento de la escritura como el de la imprenta moderna desplazaron a la oralidad. El testimonio escrito ganó relevancia y ello contribuyó a la necesidad de recurrir a los documentos para indagar sobre los acontecimientos del pasado. Esta circunstancia llevó a desarrollar una metodología de análisis de los documentos que incluía la revisión de su contenido, el contexto de su elaboración y las intenciones sobre su lectura posterior. Concluimos entonces que la historia es la ciencia que estudia a las sociedades en el transcurso del tiempo. Para aproximarnos al conocimiento de la historia, resulta pertinente hacerse 3 preguntas. ¿Qué estudia la historia? ¿Qué hacen los historiadores? ¿Y cómo lo hacen? ¿Y cuál es el impacto social del quehacer del historiador? Intentemos dar respuesta a la pregunta de ¿qué estudia la historia? La historia estudia los hechos del pasado que configuran la realidad histórica. Estos hechos para el presente son las huellas o testimonios de esa realidad y forman parte de la memoria colectiva. También estudia las operaciones científicas que investigan los hechos y el conocimiento histórico, resultado de esa actividad. Con respecto a la moderna idea de ciencia, la actividad del historiador incluye las actividades de todo trabajo científico moderno, plantear problemas y formular hipótesis. Desde la década de los 30 del siglo XX, algunos historiadores apoyaron la siguiente definición: la historia es el estudio de la vida colectiva e individual de los seres humanos en sociedad en el transcurso del tiempo. De acuerdo a esta definición, se sugiere la aparición de los cambios y su impacto en la dinámica de la sociedad. Por ello, el historiador debe distinguir dichos cambios, porque de ellos depende la construcción de la historia. Intentemos dar respuesta a otra pregunta fundamental. ¿Qué hacen los historiadores? Al principio, los historiadores empiezan su trabajo haciéndose una pregunta surgida de una lectura previa sobre determinado tema que le interesa. Este es el arranque. Luego investiga y analiza la información existente para posteriormente escribir el resultado en forma de explicación histórica. Dentro de estas actividades se incluyen la puesta en práctica de sus conocimientos y habilidades para establecer los hechos históricos con base en la indagación y crítica de sus fuentes o testimonios. ¿Cuáles son esas habilidades y conocimientos que necesita el historiador para realizar su trabajo? Conocer las bases fundamentales de la teoría de la historia
y usar apropiadamente las técnicas y metodologías de la historia, así como las de otras ciencias y disciplinas científicas. ¿Cómo impacta socialmente el quehacer del historiador? El historiador contribuye a la solución de problemas de los seres humanos integrados a la sociedad, a través de la comprensión y el análisis del pasado. También contribuye a la formación de un ámbito compartido de cultura. Para lograr esa contribución, el historiador necesita definir algunas tareas previas, como la divulgación, la recepción y el estudio de la obra histórica. La importancia de la recuperación del sujeto en la historia. Durante la segunda mitad del siglo XX, la recuperación del sujeto en la historia constituyó el centro de los debates en las teorías sociales. Este tema conduce a algunos comentarios sobre la filosofía de la historia y a buscar la respuesta a dos preguntas: ¿quién hace la historia y cuál es el papel del historiador? Para responder a la primera pregunta debe plantearse lo siguiente: los seres humanos en sociedad son los protagonistas de la historia. La historia es un conjunto ordenado de circunstancias económicas, políticas, sociales y culturales que condicionan la vida individual y colectiva en el tiempo y el espacio. Y por tanto, las acciones de los sujetos deben comprenderse en el marco de las relaciones sociales en las que están inmersos. Con respecto a la segunda pregunta sobre el papel del historiador, este debe descubrir y analizar la forma en que las acciones individuales se entrelazan con los procesos globales que impactan en las relaciones sociales en una época y una sociedad determinadas. Con respecto a la definición de quién es el sujeto de la historia, los individuos, los grupos o las clases sociales, el debate sigue abierto. La unidad 2 considera la consolidación de la historia como ciencia. En la actualidad, la práctica de la historia cuenta con conocimientos teóricos y procedimientos metodológicos suficientes para emprender el análisis y la comprensión de los procesos históricos de las sociedades. Esta labor de los historiadores se sustenta en enfoques o modelos de hacer historia, por lo que los historiadores deben tener una sólida formación historiográfica para comprender y establecer las particularidades de esos modelos. ¿Cómo se creó esta disciplina y sus fundamentos científicos? A fines del siglo XIX, la historia se constituyó como ciencia debido a que estableció su objeto de estudio y desarrolló un método para investigar y producir conocimiento veraz sobre los sucesos del pasado. Pese a este avance, en las primeras décadas del siglo XX, las investigaciones se reducían a las fuentes escritas como fuente de información. A este tipo de hacer historia se le llamaba positivista. Más tarde, algunos historiadores empezaron a cuestionar este tipo de historia, que se enfocaba en el cómo y la cronología de los acontecimientos y minimizaba el estudio de las causas en detrimento de una historia explicativa. Esta situación permitió la renovación de la historia y la reflexión sobre los puentes entre la sociedad y la historia, entre la realidad histórica y el conocimiento del pasado, y entre el cambio social y la idea de totalidad. Tal discusión llevó a pensar en las dimensiones de la historia. Tiempo después se generó una renovación en la historia en el siglo XX. Se empezó a hablar de modelos en historia cuando se identifica un cuerpo de conocimientos teóricos y metodológicos que orientan la práctica de la historia e influyen en la renovación de la historiografía. Se entiende por historiografía al campo de conocimiento que se ocupa de la crítica de textos con la finalidad de estudiar las condiciones de producción de la historia. El modelo tiene que probar la pertinencia de procedimientos, conceptos e ideas que sustenta y que deben comprobarse con la realidad que investigue el historiador. Por tanto, el historiador debe conocer los alcances y enfoques de estos modelos historiográficos. Analicemos ahora la historia contemporánea y su complejidad. A fines del siglo XX se generaron varias corrientes historiográficas renovadoras. Cada una de estas reivindica uno o varios paradigmas, entendidos
como un conjunto de prácticas, métodos y bases que definen una disciplina científica en un momento de su desarrollo. Los paradigmas que se han mantenido hasta el siglo XXI son el neopositivista, los anales, el marxista y la nueva historiografía, integrada por Anales y la historiografía marxista inglesa. Los rasgos generales de este último paradigma son los siguientes. La historia se escribe desde la construcción de un sujeto determinado, en un momento histórico específico y con preocupaciones particulares. El historiador no moraliza, pero tampoco es neutral frente a los hechos. No busca borrar los hechos, sino traerlos a la memoria para encontrar la verdad y la comprensión de por qué sucedieron. Incorpora otras disciplinas desde la biología molecular, la antropología, la economía, la sociología, la política, la cultura y usa nuevas tecnologías como la informática, el internet, etc. Hoy se integran nuevas preocupaciones del mundo actual. Ello es abordado desde la historia inmediata o historia del tiempo presente. En las universidades se hacen historias críticas, a diferencia del gobierno o sus instituciones que promueven la historia oficial. Por último, en la unidad tercera, hablaré del terreno profesional del historiador. Los egresados de esta licenciatura pueden desarrollar 4 tipos diferentes de actividades en el campo laboral: la educación y la docencia. En este campo, el historiador tiene un amplio campo profesional, desde la educación secundaria, media superior y superior, tanto en instituciones públicas como privadas. La elaboración de libros, de texto con contenido histórico, la elaboración de reactivos para exámenes estandarizados de algunas instituciones como Ceneval o el INE. La tutoría o asesoría de programas de educación a distancia y la asesoría o producción de contenidos. Se puede también recuperar espacios de docencia de materias históricas que antes eran cubiertas por otras profesiones. La investigación histórica. La carrera de Historia en la ENA dota al estudiante de las habilidades necesarias para iniciar su carrera de investigador en cualquier universidad o centro de investigación del país. La divulgación y la difusión de la historia. Los museos, las exposiciones, las televisoras, el radio, las revistas y editoriales requieren de los servicios de historiadores, así como la gestión cultural. También en la elaboración de guiones de cine y de documentales. En esta área, los historiadores tienen como función la de recuperar, ordenar y preservar los archivos nacionales para su consulta. En estos archivos se manejan muchos tipos de documentos, acervos fotográficos, filmográficos, fonotecas, mapas, planos, carteles, etc. Mucha suerte en su curso propedéutico y muchas gracias.